Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Las aprobaciones que ha estado haciendo el Congreso Nacional de proyectos de financiamientos para diferentes destinos, que llama la atención de algunas personas, incluso algunos me han dicho o me han informado, me han pedido que comente sobre esa situación de ese endeudamiento excesivo. Y yo he hablado de ese tema varias veces, haciendo referencia a que cuando el Congreso Nacional aprueba o conoce un proyecto de préstamo, eso generalmente son proyectos de préstamo que se van conociendo en el año, pero que ya están previamente autorizados por el propio Congreso Nacional en el proyecto de presupuesto de Ley General de la Nación. El proyecto de presupuesto de Ley General de la Nación, que en este caso es la Ley 237-20, pues se aprobó a finales del año pasado, que es el presupuesto del año 2021. Entonces, en ese presupuesto se establece que el gobierno va a tener gastos estimados por 891 mil millones de pesos, que va a tener ingresos estimados en 746 mil millones de pesos, que va a necesitar para cubrir ese déficit préstamos por el orden de los 145 mil millones de pesos. Aparte de eso, ese mismo presupuesto aprobado por el Congreso establece que, aparte de esos 145 mil millones de pesos, el gobierno va a tomar prestados otros 146 mil millones de pesos para pagar vencimientos de deuda. Por lo tanto, ese presupuesto aprobado por el Congreso le autorizó al gobierno a buscar préstamos por 291 mil millones de pesos para cubrir déficit presupuestario y para pagar servicios de deuda vencida en el transcurso del año. 291 mil millones de pesos. Eso es más o menos 5 mil millones de dólares, más o menos. Un poquito menos. Ahora, aparte de eso, el presupuesto general de la Nación contiene en su artículo 68 una cantidad de 16 proyectos de inversión específica que son financiados por organismos internacionales o por gobiernos amigos. Esos proyectos de inversión específica tienen montos, que son todos en dólares, que pueden alcanzar más o menos los 1.500 millones de dólares, cuando tú los sumas todos. Entonces, eso es aparte de los 291 mil millones de pesos que se van a buscar prestados solo para déficit y para cubrir deuda vencida este año. Entonces, ahí en el artículo 68 se incluyen esos 16 proyectos, repito, que son de inversión específica, ya no para cubrir déficit, sino que son financiamientos. Le puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un proyecto de ley de mejoramiento de las redes eléctricas por 75 millones de dólares, un proyecto de ley de eficiencia y mejora de las redes de distribución por otros 75 millones de dólares, un proyecto de 300 millones de dólares para el mejoramiento de medio de redes de baja tensión también, que es el gobierno chino que lo va a ofrecer o a financiar, y así sucesivamente hasta sumar, repito, el monto que les he mencionado, que creo que son 1.500 millones de dólares, adicional, repito, a los 291 mil millones. Ahora, ¿qué ocurre? También está, por ejemplo, el artículo, ese es el artículo 68, pero también está el artículo 67. El artículo 67 de esa ley 237-20 es la que establece la autorización al Poder Ejecutivo para contraer un préstamo de 300 millones de dólares para asuntos de desastres naturales, que fue aprobado recientemente, no hace mucho que lo aprobaron en el Congreso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos esos proyectos se incluyen en el presupuesto, el Congreso lo aprueba la autorización, y en el transcurso del año es que el Poder Ejecutivo los va enviando al Congreso, y el Congreso entonces lo va aprobando en el transcurso del año. Entonces uno se sorprende, pero señores, otro préstamo. No. Esos préstamos ya están previamente autorizados. Repito, son 16 proyectos. Aparte de los 16 proyectos, hay otro de una línea de crédito de 30 mil millones de pesos para las distribuidoras eléctricas, de norte, de sur y de este. Hay otro, repito, de 300 millones de dólares para desastres naturales, que sea parte de los 16 proyectos que mencioné. Y también se puede dar el caso de que entren aprobaciones o solicitudes de aprobación de préstamo que pueden estar en curso en este momento. Por ejemplo, tal vez el gobierno tiene un proyecto que le presentó al Banco Interamericano de Desarrollo, por poner un ejemplo, de 100 millones de dólares para, qué sé yo, para construir un acueducto en Jimaní. Entonces,
Eso está en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. De repente el Banco Interamericano de Desarrollo reúne su directorio, aprueba esa solicitud y cuando aprueba esa solicitud se lo notifica al gobierno dominicano. El gobierno dominicano entonces tiene un plazo para para firmar ese convenio de préstamo y al mismo tiempo someterlo al Congreso para que el Congreso se lo apruebe para entonces proceder a ejecutarlo y a recibir el desembolso. Entonces puede darse el caso de que eso ocurra en el transcurso del año y que entonces el gobierno tenga que solicitar un nuevo préstamo adicional a los que ya están previamente autorizados en el presupuesto general de la nación correspondiente a este año. Entonces, por eso yo era algo que lo mencionaba mucho, pero ya no para explicarle a la población, sino para defender la posición que tenía el gobierno anterior cuando la gente empezaba a criticar y a decir que el gobierno anterior tenía el país hipotecado. Bueno, ahora el gobierno actual también tiene el país hipotecado, entonces, no. Sin embargo, yo no digo que tiene el país hipotecado. ¿Por qué no lo digo? Porque se trata de financiamientos que están previamente aprobados o autorizados por el Congreso Nacional. La discusión para enfrentar el endeudamiento público no puede ser en el transcurso del año. Eso simplemente es un titular de periódico o un comentario en una emisora de radio o un canal de televisión. Eso no pasa de ahí o en las redes sociales. No pasa de ahí, porque esa discusión tiene que ser cuando se está conociendo el proyecto de presupuesto en el Congreso, a finales de cada año. Mira, está el presupuesto del año que viene. Está el presupuesto del año que viene. Vamos a ver qué tiene de endeudamiento. Entonces vamos a discutir eso y a reclamar al Congreso que no lo apruebe o que lo modifique o que tumbe alguno de esos endeudamientos. Cosa que luego en el transcurso del año simplemente se vayan a ir aprobando lo que ya previamente se autorizó. Pero si eso está autorizado por el Congreso, el Congreso le autorizó al Poder Ejecutivo el año pasado 291 mil millones de pesos para tomarlo prestado durante el transcurso del año. Y le aprobó 16 proyectos de financiamiento, que por lo menos son positivos eso, porque esos son de financiamiento para inversiones específicas. En el área eléctrica, en el área de acueducto, en el área de desarrollo vial, en diferentes áreas. Son organismos internacionales, generalmente son préstamos blandos, pero que son préstamos que como tienen destino o inversión, la inversión tiene un destino específico, tienen tasa de retorno, son préstamos positivos. Lo que son para cubrir déficit, esos son préstamos que no tienen nada de positivo, eso es simplemente para cubrir gastos, para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Ya eso, ¿qué se puede hacer? Simplemente para cubrir necesidades presupuestarias. Ahí el gobierno no tiene ni siquiera que rendirle cuenta al Congreso de en qué lo invirtió. Simplemente, no, yo lo invertí para cubrir los gastos. Pero estos 16 por lo menos son de inversión específica y los organismos que lo financian se encargan de supervisar que ese dinero vaya a la inversión para la cual se comprometió el gobierno y para la cual se comprometió el Congreso o el Estado Dominicano en sentido general. Y generalmente son préstamos que puede darse el caso de que este año no haya ni un chele de desembolso, aunque esté aprobado. Puede ser también que los desembolsos tarden 2, 3, 4 años. Por ejemplo, esos préstamos que son de que para rehabilitación eléctrica, de las redes eléctricas, 100 millones, 200 millones, 300 millones. Eso a veces pasan 3, 4, 5 años y está el programa de rehabilitación y las empresas distribuidoras en ese proceso, porque cada proyecto de eso conlleva una socialización con las comunidades, conlleva unas licitaciones para entonces adjudicarle a las empresas correspondientes bajo la supervisión del propio organismo internacional que va a financiar ese proyecto. Y entonces eso muchas veces se va al trienio completo del gobierno ejecutando un préstamo que se tomó tal vez en el primer año. O sea, no son préstamos negativos y son préstamos que vamos a ver en el transcurso del año. El mes que viene posiblemente aparezca otra vez, mira que un proyecto de préstamo que está conociendo la Cámara de Diputados, que está conociendo el Senado, y ese préstamo, un préstamo nuevo, no un préstamo nuevo, un préstamo que se aprobó el año pasado, se autorizó el año pasado. Ahora, hay que verlo desde el punto de vista de que el gobierno no se exceda en el límite de crédito que le aprobó el Congreso previamente. Como quiera es extremadamente alto ese límite. O sea, le estoy hablando de 5 mil millones de dólares solamente para cubrir déficit y para pagar deuda, más los 1,000 y tantos millones de dólares que son para esos proyectos que he mencionado. O sea, que este año el gobierno posiblemente tome prestados con aprobación del Congreso 6.500, 6.600 millones de dólares adicionales a la deuda que ya está acumulada. Ahora, eso está aprobado previamente por el Congreso. Eso no es una violación de la ley, ni es que el Congreso es un sello gomígrafo, ni nada de eso. Lo que pasa es que van a ir llegando de manera escalonada. Cada vez que se presente la necesidad, se envía al Congreso y se le solicita al Congreso. Lástima
Lástima que las autorizaciones de emisión de bonos soberanos que está recibiendo el gobierno en los últimos años, no solo en esta gestión, sino en las gestiones pasadas también, son simplemente para cubrir déficit presupuestario y no se especifica en qué de manera objetiva se va a invertir. La primera vez que aquí se emitieron bonos soberanos, que fue en el gobierno de Hipólito Mejía, que fueron 500 millones de dólares, yo no sé si ustedes recuerdan o los que recordarán, que el Congreso, hubo un debate grande ahí en el Congreso para aprobar esos 500 millones de dólares, y aparte de eso, el proyecto decía en qué se iba a invertir cada centavo, qué sé yo cuánto para las aceras de tal barrio, qué sé yo cuánto para asfaltar tal sector, que esto para carretera, que tanto para continuar con la construcción del puente tal, o sea, de manera específica en qué se iba a invertir. Ahora no, ahora se aprueba un monto y el gobierno no tiene que rendirle cuenta a nadie de en qué va a invertir ese dinero. Pero es una aprobación congresional, está dentro de lo que establece la ley y no hay más que simplemente rogar que el gobierno actúe con prudencia en cuanto a la ejecución del presupuesto, de los recursos que tiene disponibles como consecuencia del endeudamiento público.